En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Vamos a leer la palabra de Dios del 15 hasta el verso 29, al 30. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos en los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo desde los tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación entregaron la carta.
Amén. Gloria a Dios. Bien, la porción que hemos leído es el registro de lo sucedido en el primer concilio que tuvo la Iglesia en el año 49 o 50 del primer siglo en la ciudad de Jerusalén. En este relato por lo menos vamos a sacar tres cosas. Número uno, que el concilio no fue ni convocado ni presidido por Pedro, que eso echa por tierra las alegaciones de los papistas de la primacía de Pedro. Segundo, la incursión del judaísmo, que todavía en este siglo XXI está sucediendo. Y tercero, que esta situación sirvió para que se revelara el propósito de Dios con la Iglesia en este tiempo presente y el propósito de Dios con Israel en el futuro. Así que vamos a pensar en estas tres cosas. Y como ya lo mencioné, el concilio no fue convocado por Pedro. El concilio se sucedió a raíz de una incursión del judaísmo en la iglesia de Antioquía, de Siria, porque algunos fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Después de una discusión no pequeña, porque estos judaizantes se encontraron con dos gigantes de la predicación del Evangelio, y que eso es precisamente lo que necesitamos en este tiempo, gigantes de la predicación, aleluya, que defiendan la verdad del Evangelio, aleluya. Y después de mucha discusión, dispusieron que Bernabé y Pablo subiesen a Jerusalén y otros hermanos principales para tratar este asunto. Y encaminados por la iglesia, llegaron a Jerusalén y recibidos por la iglesia, por los ancianos y por los apóstoles, se reunieron los apóstoles y los ancianos para tratar este asunto. Después de mucha discusión, se levantó Pedro para decirles: vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen la palabra del Evangelio por mi boca y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia de Dios seremos salvos, lo mismo o igual que los gentiles. Un judío diciendo: seremos salvos por la gracia, lo mismo que los gentiles. Aleluya. Bueno, el judaísmo, a pesar de esa declaración tan contundente y de esa decisión tomada por el Espíritu Santo, los apóstoles y los ancianos, ha seguido incursionando a través de los siglos. Después sucedió la incursión en Galacia, y allí sí lograron trastornar la fe de los gálatas hasta llegar al extremo de pervertir el Evangelio
mezclándolo con la ley. La ley y el evangelio son dos cosas encontradas. La ley mata y condena, el evangelio salva y da vida. La ley no es de fe, dice Gálatas 3:10. Sencillamente la ley no da fe porque la ley es una orden, es un mandato. No tendrás dioses ajenos, no matarás, no cometerás adulterio, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, amarás a tu padre y a tu madre. Sí, son órdenes. Por eso la ley no produce fe, la ley no es de fe. El evangelio es el que produce fe porque el evangelio es la promesa de salvación. Hay una enorme diferencia entre lo uno y lo otro. El evangelio es una oferta, el evangelio es un regalo. Aleluya, el evangelio es la promesa de salvar al hombre y la ley es la orden de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Por eso Jesús no mandó a nadie, absolutamente a nadie, a predicar la ley, sino el evangelio. A los adventistas no los mandó Jesucristo, los mandó la difunta Elena de White. Ella fue la que los mandó a predicar la ley. Entonces, en estos tiempos, si usted ha visto en la televisión, los judaizantes con su gorrito allí y otros con el talí, cuando en 1 Corintios 11 dice que el hombre por ser imagen de Dios no debe cubrir la cabeza. Hay una versión que dice que no debe poner nada sobre su cabeza. Otra versión dice así, la versión textual. Entonces, si uno va a un lugar de ellos, lo primero que tiene que a la entrada es ponerse la kipa, porque no lo dejan entrar. Bueno, entonces hay muchas corrientes ahora en ese sentido, pero nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio de la gracia de Dios, porque ese es lo que da fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando se cree el evangelio, Dios establece un puente entre Él y nosotros. Por ese puente viene la gracia salvadora, y esa fe y esa gracia, que son regalos de Dios, son lo que guían al hombre al arrepentimiento, a la conversión, a la obediencia al bautismo y a la recepción del bautismo del Espíritu Santo, que es el plan de salvación. Así que el judaísmo no es exactamente todo lo que las promesas dicen respecto a Israel. Dios hizo un pacto con esta nación, le ha hecho unas promesas, pero el judaísmo tiene una cantidad de normas que han sido añadidas por los rabinos, de manera que una cosa es amar a Israel y orar por Israel, y otra cosa es entrar en el judaísmo, o sea, en la religión judía. Aleluya, gloria a Dios. Por otro lado, con este acontecimiento, con esta incursión del judaísmo, sirvió para que se revelara el propósito de Dios con la iglesia en este tiempo, desde la casa de Cornelio hasta el recogimiento. Después de que Pedro habló cómo Dios había escogido que los gentiles oyesen la palabra del evangelio por su boca y creyesen, después habló
Bernabé y Saulo contando todo lo que había hecho el Señor en su primer viaje, que está registrado en los capítulos 13 y 14 de los Hechos. Y finalmente habló el que estaba presidiendo el concilio y el que lo clausuró, que fue Jacobo, el hermano del Señor. Versículo 13 dice: varones hermanos, oídme. O sea que eso era importante. Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Ese es el propósito de Dios con la iglesia. Dios ha visitado las gentes para tomar de ellas un pueblo para su nombre. El mundo no va a ser cristianizado. Los predicadores de la prosperidad dicen que van a conquistar el mundo. El mundo no ha sido conquistado en 20 siglos para el cristianismo, porque ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es sacar del mundo un pueblo para su nombre, para su reino y para su gloria. En eso tenemos que estar claros. La promesa del Espíritu Santo fue para los postreros días. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. O sea que en el Antiguo Testamento nadie recibió el bautismo del Espíritu Santo. Las dispensaciones del Antiguo Testamento, Dios trató de otras maneras con los patriarcas y después con Israel. Pero esta promesa fue exclusiva para los postreros días. Los postreros días comenzaron con la venida del Hijo de Dios. ¿Y por qué no pudo ser antes? Sencillamente porque hasta que el pecado no fuera removido, el hombre no podía ser templo del Espíritu Santo. Entonces se necesitó la venida del Hijo de Dios y la obra del Calvario, como dice Juan: para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Aleluya. Y lo primero que sucedió con la venida del Espíritu Santo fue el nacimiento de la iglesia en la ciudad de Jerusalén, en el aposento alto, el día de Pentecostés. Y la iglesia nació dentro del judaísmo. Todos esos miles de los primeros 7 capítulos de los Hechos eran israelitas o prosélitos de la religión judía. Entonces era casi natural que los judíos pretendieran imponer esto a los gentiles, puesto que la iglesia nació dentro del judaísmo. En el capítulo 21 de los Hechos, cuando Pablo fue a Jerusalén, dice que Jacobo le dijo: mira cuántos miles de judíos han creído y todos ellos son celosos de la ley. 21:19. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya veis, hermanos, cuántos millares de judíos han creído y todos son celosos de la ley. Entonces, por eso eran esas incursiones, porque seguramente ellos pensaron que la iglesia era otra parte del judaísmo, pero no. El Espíritu Santo vino para producir la iglesia. Eso fue lo primero que sucedió con la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia. Desde entonces el Espíritu Santo está en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el templo de Dios. Como Dios dijo: habitaré en ellos, andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Aleluya.
Entonces, ya en el capítulo 10 de los Hechos, como ustedes bien saben, Dios visitó la casa de Cornelio en la ciudad de Cesarea, y con la conversión de ellos, comenzó el trato de Dios con los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Lo dice también Pablo en el capítulo 2, versículo 13 de Segunda de Tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, amados hermanos en el Señor, de que Dios os haya escogido para salvación desde el principio, mediante la santificación del Espíritu y fe en la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y también Pablo le dice a Tito 2:11, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y preparar para Él un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aleluya. Aleluya. Y el apóstol Pablo en Romanos 11:25 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que el endurecimiento en Israel ha sucedido en parte y no definitivo, sino hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, hasta que lo que comenzó en la casa de Cornelio llegue a su culminación con el arrebatamiento. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y entonces todo Israel será salvo. Tanto Jacobo como Pablo están diciendo lo mismo. Jacobo dice, después de esto, después de la visita de Dios al mundo gentil, después de esto, levantaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado, dice el Señor que anuncia estas cosas desde tiempos antiguos. Aleluya. Entonces, la función de la iglesia desde la casa de Cornelio hasta el arrebatamiento es dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, para Dios recoger ese pueblo de entre las gentes, pueblo para su nombre, pueblo para su reino, pueblo para su gloria. Aleluya. Y después de esto, Él se volverá a Israel, su pueblo, para apartar de Jacob la impiedad, y entonces todo Israel será salvo. Aleluya. Aleluya. Las grandes religiones tienen como propósito, como meta, conquistar el mundo. Los mormones creen que Dios fue hombre y se hizo Dios, y que ellos van a ser dioses y van a dominar el mundo. Los musulmanes piensan lo mismo, que ellos van a conquistar el mundo. Hace poco el presidente de Irán, el enemigo de Israel, dijo que el líder de ellos era
el número 11, pero que estaban esperando al 12, que era el que iba a traer la paz sobre la tierra, el que iba a erradicar la pobreza, las enfermedades, es decir, que iba a hacer lo que solamente Jesucristo hará cuando reine sobre la tierra. O sea que Él se considera un precursor del Mesías de ellos. E Israel también está esperando su Mesías. Desde luego nosotros lo esperamos también, pero la espera está basada en una premisa muy distinta, en que Cristo en su muerte, sepultura y resurrección quitó la causa y el efecto, quitó el pecado y la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aleluya, y que por eso esperamos que Él aparecerá en gloria con voz de mando y con trompeta de Dios para convocar a su pueblo. Aleluya, aleluya. Así que no nos dejemos desviar por tantas novedades que hay en este tiempo en todas partes. Porque el propósito de Dios es sacar del mundo un pueblo, y esto solo se logra predicando el Evangelio de la gracia de Dios. Porque solo el Evangelio da fe en Jesucristo. Solo el Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo el que lo cree. Solo en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, para que, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Aleluya, aleluya. Solo el Evangelio es la palabra de vida que da vida a los muertos en delitos y pecados. Aleluya. Solo el Evangelio produce la fe, trae la gracia salvadora y hace que las gentes se convoquen a Jesucristo, como prometió el Señor a través de Jacob cuando bendijo a Judá. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, el reposo, el descanso, y a Él se congregarán los pueblos. A Él se congregarán los pueblos, porque Él es el único que dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. O sea que nuestra misión es predicar el Evangelio a diestra y siniestra, a tiempo y fuera de tiempo, estando persuadidos de que la palabra del Evangelio es la palabra que cambia la condición y el destino de los hombres. Aleluya. Por otro lado, pues amamos a Israel porque nuestro Salvador es judío y debemos orar por él, pero debemos esperar que se cumplan las Escrituras, y solamente cuando haya terminado el propósito de Dios con la iglesia, entonces Él se volverá a su pueblo Israel para levantar ese tabernáculo que está caído, reparar sus ruinas. Y allá en el capítulo 36 y 37 de Ezequiel, ahí está clarito la restauración futura de Israel. En Romanos capítulo 11, bueno, entonces tenemos que mirar esas incursiones del judaísmo en cualquier tiempo y en cualquier lugar como cosas que están fuera del propósito de Dios. Aleluya, aleluya. Entre las promesas para ellos está la de Zacarías 12:10, que el Señor dijo: derramaré espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto como el que llora sobre un unigénito, y en aquel día habrá manantial abierto
para limpiar la iniquidad y el pecado en la casa de Jacob. Nosotros hemos mirado a Él porque Él derramó gracia sobre nosotros. Aleluya. Y es por su gracia que estamos en pie. Y es por su gracia que podemos perseverar. Entonces ellos necesitan recibir esa gracia. Israel, desde que salió de Egipto, ha sido un pueblo natural con promesas naturales, terrenales. Eso es muy fácil entenderlo. Dios les dio la tierra como una promesa y cuando se descaminaron, Dios los desterró de su propia tierra. Cuando clamaron después del cautiverio, como restauración, volvió y los trajo a la tierra. Volvieron y edificaron el templo, volvieron y se rebelaron, y Dios permitió la destrucción de ese segundo templo y el esparcimiento de Israel por todo el mundo conocido. Desde 1894 están volviendo los judíos a Israel, cuando se fundó el sionismo, y lo siguen haciendo porque ahí está la promesa en Ezequiel 36 clarita. Yo los sacaré de las pueblas a donde fuisteis esparcidos. Los reuniré y esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de vuestras inmundicias y de vuestros ídolos os limpiaré. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Ellos necesitan pasar por el mismo proceso que nosotros hemos pasado, porque no hay otra manera, no hay otro camino. ¡Aleluya! Pero tenemos que mirar eso en su lugar, en su tiempo, para no dejarnos deslumbrar por los que usan artimañas, diciendo, bueno, que tú tienes un apellido judío y que si tú te vuelves judío, pues entonces que va a recibir bendición por punta y punta. No. Gálatas 3 lo dice tan clarito. Ahora todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, donde no hay judío ni griego, siervo ni libre, varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. La herencia es por Cristo, porque Él es la simiente de Abraham. Él es el retoño de David. Él es el Silot de Judá. Y Él es la simiente de la mujer. Las promesas están en Él. Todas las promesas en Él son sí y amén por medio de nosotros y para gloria de Dios. Alabanzas al Señor. Así que a predicar a Cristo, a predicar su evangelio de gracia. Número 1. Y número 2, a preparar la iglesia para el encuentro. Estamos en días peligrosos, en días oscuros. El mundo cada día se hace más oscuro, más terrible, y por lo tanto debemos estar en guardia, como lo dijo Tito, que la gracia que nos salvó, que la gracia que se manifestó y nos salvó, nos mandó, nos enseñó. La gracia tiene una enseñanza: que vivamos en este siglo sobria, o sea, moderadamente, justa, santamente, ¿haciendo qué? Aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Hay muchos frentes en que la iglesia trabaja, pero hay dos frentes importantes: predicar el Evangelio para sacar del mundo ese pueblo para su nombre, para su reino y para su gloria, y preparar la iglesia. Y la preparación de la iglesia comienza con la preparación del pastor, porque tal el sacerdote, así el pueblo. Entonces, hermanos, en estos últimos días, caminémosle a esto. Aleluya, que el Señor nos encuentre predicando el Evangelio y que nos encuentre listos para oír la trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados. Aleluya. Y los que vivimos seremos transformados e iremos a recibir al Señor y estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Aleluya. Ahora hay un mundo de predicadores predicando la venida del anticristo, la gran tribulación. Si esa fuera la esperanza de los cristianos, sería una esperanza aterradora, terrible, pero la esperanza cristiana es una esperanza gloriosa, bendita, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que vamos a darle gracias a Él. Aleluya. Dele gracias por ser un ministro del Evangelio. Hay miles de predicadores en el mundo que predican muchas cosas, pero es un honor, es un privilegio, es algo especialísimo que usted y yo seamos predicadores del Evangelio, de la gracia de Dios, y que tengamos el honor de ser los instrumentos para perfeccionar a los